What's up, Cona? Bienvenido al capítulo número 2 del curso gratuito de nutrición más completo en YouTube 2020. Si que no has visto el capítulo 1, te lo dejo por acá porque quiero que vayan a ver ese capítulo antes que este, porque es el primer paso. Es muy importante que vean el video completo porque ya saben que si quieren cambiar su cuerpo, la dieta es lo más importante que necesitan. Pueden hacer 1000 horas de ejercicio a la semana, pueden hacer horas extras de ejercicio, pero si no cambian su alimentación no van a ver cambio. Entiéndanlo de una vez desde ya, porque si no, no quiero que sigan viendo este video. Quiero gente interesada en cambiar de verdad. Así que si tú eres una de esas, este es tu video. Y en este capítulo vamos a hablar de los macronutrientes. ¿Qué cosa ustedes se preguntarán? Que es lo más importante que hay, porque es lo que compone el alimento. Un alimento se compone de 3 macronutrientes, que son las grasas, que son los carbohidratos y que son las proteínas. ¿Cuál es la principal función de los carbohidratos? Es que su cuerpo tenga energía, porque hay dos tipos de carbohidratos, los que son de absorción rápida y los lentos. Los que son rápidas son como los azúcares. No sé si ustedes tienen un familiar que, por ejemplo, se le baja el azúcar y necesita una pastilla para andar bien. Eso necesitan carbohidratos de absorción rápida, energía rápida para el cuerpo. Y los lentos son los que les dan energía por largo tiempo. Por ejemplo, la avena los mantiene saciados por harto tiempo. Así que acuérdense, carbohidratos es igual energía. Segundo macronutriente, que son las proteínas. Importantísimo para nosotros los deportistas porque nos ayuda en la recuperación muscular y también nos ayuda en la creación de nuevas músculos. No sé cómo decirle, una palabra muy rara. Hace síntesis proteica, que eso significa aumentar músculo. Les recomiendo comer proteínas después de entrenar porque van a hacer que su cuerpo asimile más rápido las proteínas. Acuérdense, proteína es igual recuperación y construcción de músculo. Facilito. Algunos ejemplos de proteínas. Miren, queda ahí. Esta misma. Esto es proteína en polvo. También existe algo que se llama carne, o también huevo, o también pollo. No sé si los conocen. Eso está más o menos cargado en proteínas, para que sepan. Las grasas más o menos pueden que se parezcan a los carbohidratos porque su función es reserva de energía. No es que les da energía instantáneamente, sino que ya, por ejemplo, cuando un maratonista corre demasiado, ya gastó toda su energía de los carbohidratos, empieza a ocupar energía de la grasa. También algo importante, los carbohidratos por cada gramo tienen 4 calorías, igual que las proteínas que tienen 4, pero las grasas tienen 9 calorías, así que atentos con eso. Para hacer una dieta más o menos equilibrada, tienen que saber sus calorías, ya saben, capítulo 1. Y más o menos una dieta equilibrada, por ejemplo, podría decirse 50% a 55% de su total de calorías sea carbohidrato, el 15 a 25% de proteína y la grasa es lo mismo más o menos. Yo más o menos lo que recomiendo personalmente para gente que quizás hace un poco de actividad física, 50% carbohidrato, 25% proteína y el otro 25% grasa. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en esto, avena, tienen que ver en su tabla nutricional cuál se encuentra más cargada. Aquí le van a decirle todo. Yo sé que la avena tiene más carbohidratos, por eso aquí va a tener muchísimos carbohidratos, casi no va a tener grasa. Por eso, miren, por ejemplo, si quieren energía rápida, se pueden comer un plátano antes de entrenar. Y así, pues, así tienen que ir haciendo su dieta, pues, vayan calculando, pues. Tienen que ir, por ejemplo, viendo lo que les sirve antes de entrenar, después de entrenar, qué quieren comer a la noche. Por ejemplo, si en la noche comen demasiada azúcar, demasiados carbohidratos, quizás se van a sentir con mucha energía y quizás por eso no puedan dormir en la noche. Entonces vayan más o menos adecuándose a ustedes. Siempre tiene que ser personalizado a uno. Y yo les voy a seguir dando un par de ejemplos para que más o menos vayan cachando, para que cachen, pues, weón, cachen. Y acuérdense que en el próximo capítulo, ese que sí que se viene bien, porque vamos a aprender a leer etiquetas nutricionales, que es lo más importante que pueden haber. Y si no las tienen, por ejemplo las frutas y los tomates, vamos a aprender a investigarlas porque les traigo una aplicación espectacular. Así que quédense para el próximo capítulo porque va a estar bueno. Y por cierto, en estos días también vamos a estar subiendo un video que estuve 2 años para hacerlo.
Así que igual va a estar bueno. Hidrato de absorción rápida, porque tiene azúcares, pero son azúcares buenos, azúcares que tienen las frutas, fructosa. Y esto es casi puro carbohidrato. Ustedes tienen que buscar más o menos la composición de su alimento y se van a dar cuenta que esto es casi puro carbohidrato. Por ejemplo, igual existen alimentos que son como un mix. Este huevo tiene proteínas, pero también tiene grasa. Son combinados. Entonces ustedes tienen que ir viendo cuáles son carbohidratos, cuáles son proteínas, cuáles son mezclas de ambos. Entonces, para que vayan adecuándolo a su dieta. Nada que decirles, quiero decirles que... No sé qué decirles, pues, verde corto. Entonces ya cuando hayan investigado van a ver según ustedes los porcentajes. Si quieren una dieta alta en proteína, una dieta alta en grasa, una dieta alta en carbohidratos o baja. No sé si me entienden, hay dietas que de todo, entonces cada una tiene su función, pero eso ya es como más avanzado. En los próximos capítulos se los vamos a decir igual. Pero antes vayan a ver el capítulo 1 por acá y también suscríbanse. Uy. Así que ya saben, las manzanitas, carbohidratos, acuérdense. Quiero que se queden en los próximos capítulos porque quiero que aprendan conmigo. Así que ya saben, pues, mis chiquillos, mis conas. Y si quieren saber qué significa cona, tienen que dejarme, si quieren, un pregunta y respuesta en los comentarios para que nos conozcamos. Yo también los quiero conocer a ustedes porque no los conozco mucho, así que háblenme de ustedes también. Y el pregunta y respuesta se viene si en este video llegamos a 30 likes. 30 likes, ¿se logra? 30 likes. Vamos a intentarlo, 30 likes en este video y vamos a hacer un pregunta y respuesta. Y ya saben, pues gente, antes de tirar la toalla, aprendan a hacer su dieta, aprendan a comer y antes de tirar la toalla, séquense el sudor con ella. Nos vemos en el siguiente capítulo dentro de pocos días.